Lo que queríamos preguntarte es por qué te parece relevante el abordar una perspectiva sistémica a la hora de hablar de financiación y en esa visión más global, más holística, ¿qué papel crees que jugarían los nuevos instrumentos de financiación? Bien, daba las gracias a la organización, ¿no? Y a ustedes por estar aquí. Bueno, como bien dice Marco, estamos todos muy preocupados porque tenemos solo 10 minutos para intervenir, ¿no? Y tenemos preparadas intervenciones gigantescas, así que imagino que todos ustedes entenderán que vaya directamente al grano de la cuestión, ¿no? Al meollo, lo que para mí constituye el meollo de la cuestión. En mi opinión, el elemento fundamental en relación con el modelo de financiación y con la reforma del modelo de financiación para la agenda post-2015 tiene que ver con la adopción de eso que llamamos el enfoque sistémico, el enfoque integral o el enfoque holístico, como ustedes quieran referirse a ello, ¿no? ¿Qué queremos decir o qué quiero decir yo cuando hablamos de enfoque sistémico? Bueno, pues básicamente lo que queremos decir es que todos los elementos integrantes del actual modelo de financiación, todos ellos están directamente relacionados entre sí. Que todos ellos presentan problemas muy severos en el momento actual y que por tanto todos ellos tienen que ser reformados y que la inmensa mayoría de las propuestas de reforma que tenemos están a su vez también relacionadas entre sí. La conclusión, ¿no? El elemento clave que se deriva de esta perspectiva, ¿no? Con la que yo les invito a plantearse, ¿no? La cuestión de la financiación para el desarrollo, es que medidas ad hoc, ¿no? Pequeñas medidas de reforma puntuales o incluso grandes reformas, pero que afecten solo algunos elementos concretos del sistema, no van a funcionar. No van a funcionar si lo que queremos es un modelo de financiación para el desarrollo que sea justo, que sea equitativo, que sea eficiente, un sistema que genere un volumen de recursos lo suficientemente grande como para financiar objetivos de desarrollo a largo plazo y garantizar la provisión de bienes públicos globales, y recursos además que sean de calidad y recursos que sean estables en el tiempo. Si ese es el objetivo que tenemos, necesitamos reformar de manera conjunta todos los elementos integrantes del modelo actual de financiación. Bien, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, Jan se ha referido básicamente a ellos, ¿no? Hoy, ahora en su intervención, ¿no? De manera que yo sobrevolaré por algunos, ¿no? Y solo incidiré un poquito en otros, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que llamamos los instrumentos tradicionales de financiación para el desarrollo. Ahí está la ayuda oficial al desarrollo, los flujos privados de capitales, el recurso al endeudamiento y las remesas, ¿no? De ayuda oficial al desarrollo no diré nada, ¿no? Aunque tendría algunas cosas que decir, ya se ha hablado hoy en las dos mesas de por la mañana y si quieren luego en el debate puedo dar mi opinión, ¿no? Y sobre flujos privados de capitales, bueno, José María ha hecho una panorámica de ellos, ¿no? Simplemente quisiera introducir dos pequeñas cuñas en relación con los flujos privados, si se me permite. La primera de ellas es que no todos los flujos privados de capitales son iguales. Hay capitales que se vertebran con los países de destino, que se vertebran con su tejido productivo, que generan riqueza, crecimiento, empleo, etc. Esos flujos de capitales son extraordinariamente bienvenidos, faltaría más. Pero no todos los capitales privados son así. Hay otros flujos de capitales que presentan exactamente las características contrarias y que además son increíblemente volátiles, son de escasa calidad, son reversibles, se concentran en pocos países, etc., ¿no? Esos flujos de capitales, sencillamente, en mi opinión, no interesan. Y por tanto lo que necesitamos es arbitrar medidas que nos permitan discriminar entre unos y otros. Necesitamos llevar a cabo procesos de liberalización financiera que no sean disfuncionales y genéricos, sino que sean muy específicos en el caso de que los necesitemos. Necesitamos establecer controles de capitales selectivos sobre ese tipo de flujos privados. Necesitamos gravar esos flujos privados y en el límite necesitamos regularlos y prohibir su entrada en las economías en desarrollo, en mi opinión. El otro elemento, el endeudamiento, ¿no? Bueno, después de toda la panoplia, ¿no? De iniciativas que hemos observado durante la última década y media, las últimas 2 décadas en realidad, ¿no? La HIPC, la MDRI, el DSF, etcétera, el endeudamiento constituye todavía un problema fundamental de la financiación para el desarrollo, ¿no? Tenemos que empezar a asumir, y asumir de verdad, no a decir que lo asumimos, sino a creérnoslo, que hay un conjunto de países, fundamentalmente los países pobres altamente endeudados, pero también otros que no van a poder pagar ese endeudamiento y que no lo van a pagar. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, es fundamental adoptar mecanismos de intervención supranacional que, en mi opinión, pasan por la creación de una Corte Internacional de Quiebras y Suspensiones de Pagos, donde se negocie de manera institucionalizada esa cuestión, donde se produzca un reparto de poder entre acreedores y deudores y, por lo tanto, un reparto de los costes entre acreedores y deudores. El último elemento, las remesas, José María se ha referido a ellas también, simplemente una cuestión muy puntual.
En realidad las remesas, en mi opinión, lo que ponen de manifiesto es el fallo del funcionamiento del sistema económico internacional. En la medida en que ese sistema económico obliga a una serie de individuos a migrar de sus territorios, a aceptar condiciones de vida y laborales, ¿no? y de retribución salarial de segunda división en sus países de destino y a enviar una parte de sus exiguos salarios a sus familias de origen, ¿no? Si además tenemos en cuenta que esas remesas forman parte de lo que se ha dado en llamar la democratización de las finanzas, que en mi opinión es un oxímoron de primera magnitud, ¿no? Y además esas remesas son bancarizadas y son financiarizadas, pues tenemos un problema adicional con el caso de las remesas, ¿no? Además de esos instrumentos tradicionales, tenemos lo que llamamos los instrumentos innovadores, ¿no? Un montón de ellos. Nosotros hemos llegado a listar más de 100 propuestas diferentes, absolutamente diversas, ¿no? Y bueno, hay algunos que se han implementado, que se han aplicado en la práctica, ¿no? La tasa solidaria sobre billetes de avión, la facilidad financiera para las inmunizaciones, el programa de Ptugel, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos tiene que ser analizado de manera individual, ¿no? Porque son muy diferentes entre sí, etcétera, ¿no? Pero hay algunos elementos que podemos obtener analizándolos conjuntamente, ¿no? Algunas conclusiones a las que podemos llegar. En primer lugar, en mi opinión, madre mía, en mi opinión, son una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia que podamos alcanzar acuerdos de nuevos instrumentos, ¿no? Pero en general presentan problemas muy severos. Son instrumentos deslavazados, inconexos entre sí, que implican a muy pocos países como donantes y como receptores, que generan un volumen de recursos absolutamente irrisorio, que en algunos de los casos son productos de puro marketing. Aquí me permitirán que no ponga ejemplos porque no quiero que nadie se sienta ofendido, ¿no? Pero hay algunos productos que son puro marketing y hay otros que son productos absolutamente financiarizados, como los ecobonos, etcétera, ¿no? ¿Qué necesitamos en relación con los instrumentos innovadores? En mi opinión, necesitamos más instrumentos innovadores, pero sobre todo necesitamos mejores instrumentos innovadores, que sean factibles técnicamente, que tengan apoyo académico y político, que generen un volumen muy importante de recursos y, sobre todo, que los recursos que generen sean aditivos, que se añadan a los recursos que obtenemos de los instrumentos tradicionales y que no los sustituyan, que no sean utilizados como excusa para sustituir a esos instrumentos tradicionales. Eso en cuanto a financiación internacional, tenemos elementos de la financiación nacional, ¿no? Evidentemente, cabe exigir o pedir, ¿no?, a los países en desarrollo que en la medida de sus posibilidades, y este es el elemento clave, en la medida de sus posibilidades, contribuyan generando recursos que coadyuven, ¿no?, a su desarrollo. Bien, pero ¿de dónde obtienen esos recursos estos países en desarrollo? Pues bueno, teóricamente de muchas fuentes, en la práctica básicamente de dos: del comercio internacional y de sus propias bases imponibles por medio de impuestos. Pero claro, esos dos elementos tienen enormes problemas. En relación con el comercio internacional, no puedo detenerme en analizar esa cuestión, ¿no? Pero hay algunos elementos del comercio internacional que son realmente alarmantes en relación con los países en desarrollo. Ese sistema de comercio mundial condena a la mayoría de los países en desarrollo a producir bienes que se basan fundamentalmente en actividades extractivas, ¿no?, materias primas y energía, lo que lleva a un proceso de neoextractivismo que tiene consecuencias brutales, no solo desde el punto de vista ambiental, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental. Les condena a especializarse en bienes y servicios de escaso valor añadido, que además, cuando intentan colocar en los flujos comerciales mundiales, se encuentran con barreras comerciales que han erigido las fortalezas arancelarias en las que se han convertido las economías desarrolladas. Necesitamos un nuevo sistema de comercio y eso está directamente relacionado con la financiación del desarrollo. Y en el caso de las estructuras impositivas, bueno, es verdad que en algunos casos los impuestos representan un volumen importante, pero no en todos, y sobre todo tenemos que preguntarnos qué tipo de impuestos, si graban, si son directos o indirectos, si graban la renta, si son equitativos, si no lo son. Y además los países en desarrollo se enfrentan a un problema muy serio, y es que los países desarrollados han entrado en una vorágine, ¿no?, de competencia fiscal alarmante que ha llevado a tipos impositivos subóptimos, prácticamente cero en algunas rentas específicas. Y por lo tanto los países en desarrollo tienen enormes dificultades para diseñar estructuras impositivas modernas, equitativas, justas, que les permitan obtener recursos para canalizar hacia el desarrollo. Si a eso unimos los mecanismos, ¿no?, de erosión de las bases fiscales y de traslado de beneficios que llevan a cabo las empresas multinacionales que operan en estas economías, pues tenemos un panorama desolador que tenemos que enfrentar, ¿no?
Por lo tanto, instrumentos, financiación nacional, financiación internacional y el tercer elemento, en un minuto, el tercer elemento, en mi opinión, clave de este enfoque sistémico, ¿no? En fin, este enfoque sistémico, que es el funcionamiento del sistema económico internacional y fundamentalmente del modelo de financiarización, de la globalización financiera y del capitalismo financiero. No olviden ustedes que esos flujos de desarrollo se canalizan por medio del sistema económico mundial y se canalizan por medio de los mercados financieros. Y lo que sucede en esos mercados tiene un impacto directo sobre la financiación del desarrollo. No puedo entrar a analizar en detalle la cuestión de la financiarización y de estas cuestiones, pero simplemente dos apuntes, dos elementos que funcionan extraordinariamente mal y que tenemos que reformar en relación con el funcionamiento de esa financiarización internacional. La primera, o el primer elemento, el papel de los paraísos fiscales y de los centros offshore, que Claudio Fernández me parece que se refería hoy en la segunda mesa de la mañana, ¿no? Realmente esos paraísos fiscales y centros offshore atraen un volumen gigantesco de flujos financieros ilícitos, erosionan las bases fiscales de los países en desarrollo, fomentan la corrupción política dentro de ellos, favorecen la evasión y la elusión fiscal, etc. Necesitamos controlar y regular esos paraísos fiscales y los centros offshore. Y eso tiene que ver directamente con la financiación del desarrollo. Luego, si quieren, creo que Claudio lo dijo hoy por la mañana, pero no provocó desmayos, no sé si se entendió bien la cifra que le había dado. Si quieren, luego les aporto esa cifra de cuánto representan esos flujos ilícitos en relación, sobre todo, con la ayuda oficial al desarrollo. Y el segundo elemento fundamental, las crisis económicas, financieras y cambiarias. Esas crisis económicas, financieras y cambiarias que son recurrentes, que aparecen cada década o menos, erosionan de manera sustantiva la capacidad de obtener recursos para el desarrollo de las economías en desarrollo, porque reducen sus ingresos por exportaciones, reducen la calidad de los capitales privados que atraen, incrementan el recurso al endeudamiento y, por lo tanto, tienen un impacto directo sobre esta cuestión. Necesitamos abordar una solución sistémica y supranacional de gestión de esas crisis económicas, financieras y cambiarias. Y no es un asunto que tenga importancia por sí solo, que lo tiene, sino que es un aspecto absolutamente relacionado con la financiación internacional para el desarrollo.